Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a ver el día de hoy, continuando. Se han hecho ejercicios, ya vamos a comenzar con funciones racionales. Les comentaba que las funciones racionales, pues son este tipo de comportamientos que hemos visto un poquito. Era x sobre x al cuadrado más 1, o puede ser 1 sobre x, puede ser x al cuadrado por x más 1. Todas estas son funciones racionales, ¿ok? Porque tanto en la parte del numerador, pero principalmente el denominador, hay un polinomio, ¿ok? Y vemos, son dos funciones y vamos a ver su comportamiento en cada una de ellas. ¿Por qué es importante este tipo de funciones? Pues la mayoría de los ejercicios que a veces se nos piden matemáticas para calcular o encontrar el dominio y el rango de funciones, pues normalmente no nos van a dar polinómicas. ¿Por qué? Porque son muy sencillas. Las que nos van a solicitar normalmente son ya más complejas. ¿Cuáles son? Las racionales. ¿Por qué? Porque en las racionales nos van a mostrar algún tipo de dominio y rango que se va a modificar. ¿Dónde va a ir la modificación? Bueno, principalmente en el denominador, porque recuerden que si el denominador da 0, pues ya mi función ya totalmente ya cambió. Pues vamos a ver un poquito de estos ejercicios de funciones racionales. Vamos a ver un poquito de comportamiento. La siguiente clase vamos a ver ejercicios, pero ahorita nada más vamos a ver un poquito de su comportamiento, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con el concepto de función racional. Bueno, ¿qué son las funciones? Bueno, una función racional son las que se expresan que el cociente son de funciones polinomiales con fracciones donde el denominador, o sea, el divisor, sea de grado mayor que 0, ¿ok? El denominador debe ser siempre el grado mayor que 0, pues si no ya no sería una función racional, ¿ok? La expresión general de este tipo de funciones es f de x es igual a px sobre qx, donde el grado de qx debe ser mayor que 0, ¿ok? Siempre esta condición siempre nos va a indicar que es una función racional. Si esto yo no lo cumplo, pues bueno, ya no va a haber poder, no lo voy a poder resolver, ¿ok? Sí se va a poder resolver, pero no con lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿ok? Ok, vamos a ver un ejemplo. Bueno, nosotros tenemos este ejemplo, esta es una función racional que es igual a 2x sobre x menos 4. Si esto yo lo calculo o lo coloco en GeoGebra, lo voy a poder encontrar. 2x, a ver, f de x es igual a 2x sobre x más 4. Y ya comienza a tener este tipo de comportamientos, ¿ok? Si se dan cuenta, son dos curvas y en ningún momento hay un punto donde pues no se van a tocar. Este sería el comportamiento de ese ejemplo. Otra función que les comentaba que es una función racional es también esta 1 sobre x, también esta es otra función. Otra de las funciones que también conocemos es 1 sobre x más 1. Esa es otra función racional. Otra función racional también era la que les comentaba sobre también es una función racional. Si se dan cuenta, pues tienen casi el mismo comportamiento. Cuando son al cuadrado van a ir cambiando un poquito. Se ve más como parábolas, pero están como inclinadas. Nosotros veamos parábolas horizontales y verticales, pero ahorita están como inclinadas. Eso es lo que cambia. Pero todas estas funciones son funciones racionales porque comienzan a tener este comportamiento. ¿Cuál es la otra que debo de entender? Bueno, el denominador. Va a haber un punto donde se convierta mi denominador. Por ejemplo, en el primero tengo 2x sobre x más 4. Si se dan cuenta, pues hay un número en el denominador que se va a convertir en 0. ¿Cuál va a ser?
pues va a ser menos 4 más 4 me da 0. Entonces, mi función racional nunca se va a acercar al valor cuando x es igual a menos 4. Nunca, nunca, nunca va a ser. ¿Por qué? Porque esto se indefine. Sucede con el otro, 1 sobre x. ¿Cuándo se va a indefinir? Bueno, cuando x es igual a 0. En el siguiente voy a tener 1 sobre x más 1. ¿Dónde se va a indefinir? Bueno, cuando x sea menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 más 1 también es 0, se indefine. Vamos con la que sigue, que yo tengo x al cuadrado sobre x más 2. ¿Dónde se va a indefinir? Lo que me interesa es el denominador. Menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces aquí, aunque yo tenga números, si es de 0, siempre se va a indefinir mi función. Nunca lo va a tocar. ¿Ok? Cuando nos referimos a que nunca mi función va a tocar ese punto, se refiere a que nunca en el plano cartesiano se encuentra ese valor. Esta es una de las propiedades de estas funciones. Otra que vamos a ver poquitas el día de hoy, la verdad. Bueno, dada que la función racional son divisiones de funciones, debemos de tener cuidado con el valor, como les decía, el denominador. ¿Qué pasa si intentamos realizar una división en cero? Lo que les comenzaba a decir. Bueno, cada vez que yo, en matemáticas ya habíamos hablado esto, cada vez que yo hago 1 sobre 0, mi función se indefine. Si lo quiero hacer en las calculadoras o en GeoGebra, me va a marcar error porque no se puede realizar. ¿Ok? Eso es que se indefine. ¿Ok? Nunca lo voy a tocar. ¿Qué significa en el plano cartesiano? Es que si yo me voy acercando al cero, nunca me voy a acercar. Yo puedo llegar de este lado o puedo llegar de este lado, pero nunca mi función va a cruzar en el plano cartesiano un punto que sea 0,0 o 0,1 o 0,2. Voy a tener ese pequeño problema. Se va a indefinir. Vamos a ver el comportamiento de esta función, que es 1 sobre x. ¿Ok? Bueno, yo hice la tabulación, en este caso pues se hizo una pequeña tabulación, en este caso yo tengo 1, es 1, 1 sobre 0,1 da 10, 1 sobre 0,01 da 100, más me voy acercando al 0, más grande va a ser el número. ¿Ok? Más me estoy acercando al 0, más grande va a ser el número. Entonces, más me alejo del 0, o sea, si esta función yo a este x le agrego el valor mayor a 1, va a ser mucho más chiquito o más pequeño el número. Pero a mí lo que me interesa es esto, para ver por qué razón, bueno, más grande se va a acercar, más grande va a ser el número, pero nunca lo voy a tocar. Más me acerque al 0, voy a acercarme más al infinito. Si el valor de x está es mayor de x es menor o igual a 1, bueno, va a tener ese comportamiento. Pero x debe de ser diferente de 0, porque si lo es, comienzo a indefinir. Por eso es este comportamiento. ¿Cómo lo puedo ver gráficamente? Ahorita nos regresamos a GeoGebra para que lo alcancemos a ver. ¿Ok? Yo voy a ver este pequeño que tengo aquí. Voy a eliminar los otros, no, nada más los voy a cerrar. Si se dan cuenta, bueno, ya comienza a tener más me acerco al valor de 0, más me voy a alejar. Por ejemplo, en estos más grande, pues mi valor de
y pues está chiquito, pero más me comienzo a acercar al 1, al menos 1, o al 1, más mi valor va a crecer más. O sea, yo tengo 1 y me va a dar 1, porque 1 sobre 1 me va a dar 1, ahí está. Pero 1 entre 0.1 me da 10. Entonces aquí voy a tener 0.1 y me voy a ir alejando. ¿Ok? No, más chiquito, más chiquito. Y me voy a ir acercando al 10 y nunca lo voy a tocar, siempre se va, como que va a intentar acercarse, pero nunca. Yo me voy acercando más y más y más y más y nunca lo va a tocar. Este es el comportamiento de las funciones racionales, que se indefinen a este comportamiento que nunca tocas o nunca llegas a ese valor, se va a acercar al eje de las y's, pero nunca lo va a tocar. Sucede lo mismo en el eje de las x. Se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. ¿Ok? Parece que si yo me alejara de esto, vería el comportamiento de que pues se está acercando o está en ese valor. O sabes qué es 30,0, porque ese es lo que yo veo visualmente. Pero como es una función racional, esto nunca va a pasar, nunca lo va a tocar. Entonces, este es uno de los comportamientos de estas funciones. Entonces, cuando yo tengo una función racional, yo sé que nunca lo va a tocar. ¿Ok? Por eso hice esta pequeña tabulación. ¿Por qué? Porque si comenzamos a hacer tabulaciones, bueno, hago números grandes, pero los números pequeños también los tendría que manejar. Pero ya sé cómo se está comportando este tipo de funciones. Ok, vamos a ver pues el dominio. Bueno, el dominio de una función. Bueno, la función no solo puede relacionarse por valores reales para X, sino también valores reales para Y. De modo que la división entre 0 no está permitida en ninguna de las funciones, ya que el dominio de la función solo puede estar el valor de X que produce el valor real de F. Entonces debemos de excluir el dominio de aquellos valores de X que provoquen la división de 0. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro ejemplo que habíamos dicho, que era 1 sobre X, donde yo esto necesito saber dónde se indefine, dónde es 1 sobre 0, donde esto se indefine. Entonces, sé que cuando X tiende a 0 o X se va hacia 0, ¿ok? Es donde debe de ser. ¿Cuáles podrían ser? Pues mis números. Yo a X le puedo dar números positivos y le puedo dar números negativos, pero no le puedo dar el número que es 0 porque se indefine. Entonces, mi dominio de esta función son todos los números reales menos el 0. Yo el 0 aquí le voy a poner esta línea porque luego me confundo, pero sí. Entonces, así quedaría este dominio. ¿Qué significa? Que debo de excluir todos aquellos valores que provoquen que mi división esté entre 0. Es decir, la condición que deben de cumplir es la que sigue. Acuérdense que una función racional está formada por dos funciones. Entonces sería Px sobre Qx, donde el denominador debe ser diferente de 0. Esa es la condición de estas funciones racionales. Bueno, ¿cuál otra condición que vamos a ver? Vamos a ver, bueno, recuerden que el dominio de una función racional, acá estaba, pero bueno, acá lo puse, pero aquí no iba, iba en el anterior. Si el dominio de una función racional es el conjunto de todos los números reales, exceptuando pues, los ceros de Qx. Eso es lo que se trata de decir. ¿Ok? ¿Cómo los puedo encontrar? Hay tres formas. Nosotros vemos los asíntotas para poder encontrar este tipo de
de dominios, bueno, hay asíntotas verticales, hay horizontales y hay oblicuas. ¿Okay? Lo que vamos a ver el día de hoy son las asíntotas verticales para que ya la siguiente clase, lo que nos dediquemos el día jueves es puro hacer ejercicios. Entonces, los valores que hacen que Qx es igual a 0, acuérdense que Q es el denominador, vuelvo a escribir f de x es igual a p de x sobre q de x, donde q de x debe de ser pues diferente de 0. ¿Por qué? Porque cuando es igual a 0, pues se llama, cuando Qx es igual a 0, es decir, los ceros de Qx, vamos a encontrar, acuérdense, las raíces o los ceros, porque recuerden que Ux es una función, se les llama asíntotas verticales de una función racional y representan gráficamente líneas rectas verticales, como en el ejemplo que estamos viendo. ¿Cómo? Pues recuerden, aquí yo tengo mi función. Primero, lo que yo quiero ver es Q de X. Esta tiene X menos 1. Y como es una función de primer grado, pues yo lo que voy a hacer es igualarlo a 0 y despejar el valor de X. X es igual a más 1. ¿Ok? Entonces, el valor yo me posiciono en mi plano cartesiano, busco el 1 y de forma vertical voy a hacer una línea. Estas son las asíntotas, porque los voy a colocar de línea punteada, porque ese es el valor que no debo de tocar. Mi función se va a encontrar de un lado y se va a encontrar del otro lado, pero nunca van a tocar este valor. O sea que mi función no corta, pero tiene propiedades de llevar la gráfica hacia f. ¿Cuál es esa propiedad? Bueno, que va a acercarse a ese valor de esta función y viceversa. Se va a acercar, pero no lo va a tocar, ¿ok? Y va a tender desde el más infinito al menos infinito, no incluyendo. Entonces, mi dominio de esta función es igual a todos los números reales menos el más 1. Y así quedaría mi dominio. Son las asíntotas horizontales. Es una función racional, también puede tener asíntotas racionales, que son las líneas rectas horizontales que llevan la gráfica hacia el infinito, positivo o negativo de forma horizontal. Estas asíntotas se pueden determinar analizando el comportamiento de la gráfica, o sea, de la gráfica de la función, cuando se aproximan los valores cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, seguimos teniendo el mismo comportamiento, tenemos la misma función que f de x es igual a 1 sobre x. Vamos a verlo respecto a esta. Yo voy a comenzar las tabulaciones. Entonces, ya la hice, voy dando valores. Yo sé que mayores a estos y todavía me voy a acercar. Este valor va a ser mucho más grande hasta que tienda al valor de 0, pero mi función va a ser infinito. O sea, cada vez que yo me acerque al infinito, este va a ser 0, pero como este no existe, este número, pues esto se indefine. Aquí podemos darnos cuenta, a medida que nos acercamos, a medida que x se aproxima al más infinito, el resultado de la división es una cantidad mucho más cercana a 0. Así la función racional tiene asíntotas horizontales. Si al aproximar el valor de x al infinito, positivo o negativo, el valor de nuestra función f de x, que es igual a 1 sobre x, se aproxima a un valor real L, de modo que la gráfica de f no corta la recta en y es igual a L, que es la ecuación de la asíntota horizontal. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros tenemos, nuestra pequeña función. Ahorita esta gráfica es la misma que teníamos, que era 1 sobre x.
más 1. Voy a encontrar el valor de abajo para encontrar la vertical. ¿Y cómo obtengo la horizontal? Ok, voy a buscar un número donde esto se indefine, que es menos 1. Y de ahí mismo voy a decir mi función donde se indefine, donde se convierte en 1 sobre 0. Ahí voy a comenzar a marcar una línea de forma horizontal, punteada, y ahí es mi asíntota de forma horizontal. Y su comportamiento. ¿Pero qué voy a necesitar? Pues en ocasiones voy a necesitar un poquito de la tabulación para poder encontrar la forma horizontal. La otra son las asíntotas oblicuas. Bueno, ¿cuáles son? Bueno, las verticales ya las conocemos, las horizontales también, y las oblicuas pues son las que están inclinadas. Bueno, aquí si el grado de Px es mayor que la unidad de grado de Qx, es decir, que acuérdense que mi función está funcionando como Px sobre Qx. Entonces, debe de ser que mi función de Px debe ser mayor en una unidad que el grado de Qx. Entonces, para poder compartir esto. Entonces, nuestra función tiene además una asíntota oblicua, ¿ok? Lo vamos a ver en esta. En la parte de abajo yo tengo x al cuadrado menos 8 sobre x más 3. Si se dan cuenta, x al cuadrado es de grado 2. Menos el grado de Qx, que es 1, me da 1. Entonces, esto significa que yo tengo una asíntota oblicua en esta función. Vamos a revisarlo de acá. 1 sobre x. La de arriba es de grado 0 y la de abajo es de grado 1. Realizo la resta. 0 menos 1 me da menos 1. Esto significa que yo no tengo una asíntota oblicua. Vamos a ver la que estábamos, 1 sobre x más 1. Este es de grado 0 y este es de grado 1. Vuelve a pasar lo mismo. X al cuadrado sobre x más 1, pues es lo mismo que esta. Este es de grado 2 sobre grado 1. Hago la resta, 2 menos 1 me da 1. Cuando aplique esto, sí hay una asíntota oblicua. Las asíntotas oblicuas se obtienen realizando la división algebraica, indicando en F y el cociente de la división de la ecuación de la asíntota oblicua. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿qué voy a realizar para encontrarlas? Una es este método que ya lo encontré, que es una, y la otra es pues realizando ahora sí nuestra pequeña división. ¿Ok? Yo voy a tener x al cuadrado más 8 sobre x más 3 y yo puedo hacer división de polinomios. Yo voy a colocar x más 3, x al cuadrado menos 8. Pero recuerdan que yo no tengo x, pero este vale 0. Menos 8, se lo agrego para poderlo poner en orden. 1 al cuadrado. Recuerden, tanto los polinomios de arriba como el polinomio de abajo lo tengo que poner en orden. Si yo no lo pongo en orden voy a tener problemas. Y ya comienzo a hacer la división. Ok, un número que me dé x por x me da, entonces x por x me da x al cuadrado. Pero como realizo mi resta de polinomios, realizo lo mismo. Como hago una división de decir 2 sobre 4, entonces un número multiplicado 2 por 2 es 4 y hago la resta. Bueno, esto mismo que realizo aquí lo voy a hacer, pero ahora con polinomios, ¿ok? Con variables y números. Entonces, x por x me da más x, pero le resto el menos x. Entonces, x me da 0. Busco x por 3, me da 3x. Lo voy a localizar en qué parte va a ir. Entonces me va a quedar menos 3x. Porque este va a ser positivo, pero aquí yo tengo un signo menos. Entonces me va a quedar menos 3x menos 8. Ahora voy a buscar un número que me dé 3x. Entonces yo le voy a colocar menos 3.
porque menos 3 por X me da menos 3X. Pero acuerde que yo tengo un menos aquí. Menos por menos me da más. Entonces, esto se convierte en 0. Menos 3 por este me da menos 9, pero menos por menos da más. Y al final me queda un más 1. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya hice la división, que x al cuadrado más 8 sobre x más 3 es igual. Voy a ponerlo en orden. X menos 3 más 1 sobre x más 3. ¿Por qué? Porque me sobró este pequeño detallito. Entonces, uno va a hacer, esto lo voy a colocar. Si este hubiera sido 0, este hubiera sido ya mi resultado final. Y ya no coloco. Pero como al final me sobró un más 1 y ya no puedo hacer la división, entonces va a ser, este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Va a ser 1 sobre esto. Para que me dé, este sería 1 y este sería el 2. Y ahí está el resultado. Entonces, la asíntota oblicua, ¿cuál va a ser? Bueno, cuando y es igual a x menos 3. Pero también esta función tiene una asíntota vertical. Esta va a ser la oblicua. Y esta va a ser la vertical. ¿Cuál va a ser? Porque voy a tomar el denominador y lo voy a igualar a 0. Será x más 3 es igual a 0. Despejo x es igual a menos 3. Entonces ya encontré la asíntota. Como son oblicuas, son pendientes. Y para tener una pendiente debo de tener este comportamiento. Debe ser el primer grado. Tanto las verticales como las horizontales son un valor. En este caso es x es igual a menos 3. ¿Ok? Entonces vamos a graficar esta. Entonces x al cuadrado menos 8 sobre x más 3. Esta va a ser mi función. ¿Ok? Yo ahorita me voy a acomodar, bla, 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 y acá está. Mis asíntotas, una me decía que x es igual a menos 3. Ahí ya la encontramos. Se va acercando. Y la otra me estaba comentando que fue el valor que encontramos cuando y es igual a x menos 3. Y ahí está la otra. Y está correcto. ¿Ok? Entonces ya encontré la oblicua, la vertical y ya encontré la gráfica para esta función. ¿Ok? Estos son los ejercicios que vamos a estar haciendo. ¿Qué voy a dejar de tarea? Bueno, de tarea vamos a hacer este mismo ejercicio que hice, este mismo, y voy a dejar otro, ¿ok? Este mismo con todo el funcionamiento y ustedes me van a graficar, aquí está ya la gráfica, solamente la van a colocar en su libreta. Me van a indicar cuál es la asíntota oblicua o cuál es la asíntota vertical y sus colores. ¿Qué es lo que necesito? Pues que lo hagan, que no lo impriman, que lo hagan a mano y lo hagan. ¿Cuál va a ser? Bueno, voy a dejar otro ejercicio que se parece a este y ustedes lo van a colocar.
¿ok? Eso sería, pues esto y se entregaría el próximo martes.